Este sería Vale. el tema 6. Lo que pasa es que no está puesto en el título. El tema 6 solo pone sistema nervioso y músculo. Lo otro que vimos fuera era sistema nervioso y movimiento, y este tema 6 era sistema nervioso y músculo, ¿vale? Entonces, para entender un poco cómo funciona la activación de esa neurona, tenemos que hablar de potencial de acción, que aunque es una, eh, digamos, una definición bastante compleja, hemos intentado aquí resumirlo un poco para que nos entendamos lo que es, ¿no? Una despolarización rápida que tiene lugar en una célula excitable, ¿vale? O sea, neuronas y células musculares, que son las neuronas que al excitarse reciben el impulso y hacen el movimiento, ¿no? Iniciado por un efecto eléctrico o estímulo químico. Y eso es importante. Puede ser un estímulo eléctrico o un estímulo químico, ¿vale? ¿Mm? Esto aumenta la permeabilidad a un ion en la membrana celular, y eso lo que va a hacer es generar un intercambio entre la parte extracelular y la parte intracelular. ¿Mm? Una propiedad esencial de la neurona es la capacidad de propagar con rapidez un potencial de acción de forma análoga a un cable eléctrico, ¿vale? Y cumple la ley del todo o nada. Un cable eléctrico, pero tiene sus peculiaridades, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Os acordáis de los nódulos de Rambier? Pues esa característica hacen que se transmita ese potencial de acción a todo lo largo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es transmitir un impulso nervioso. Y cumple la ley del todo o nada significa que, igual que una fibra muscular, o se contrae al 100% o está al 0%. No hay un término medio. Un músculo podemos contraerlo a un 25, a un 30, a un 40, a lo que nosotros queramos. Pero lo que es la célula, ¿vale? Lo que es la célula muscular, cumple esa ley del todo o nada. O sea, una célula o se contrae al máximo o no se contrae. Pero una célula no puede decir, venga, ahora un poquito menos, un poquito más. No. La fuerza que nosotros hacemos depende de la cantidad de células que reclutemos, ¿vale? No de la tensión que tenga cada célula, sino de la cantidad de células que reclutamos para hacer un movimiento, ¿vale? Para las neuronas le pasa lo mismo. La neurona o se excita o no se excita, pero no es, unas veces voy más rápido y otras veces voy más lento, dependiendo. No es así, ¿vale? Potencial de membrana en reposo o en equilibrio. El potencial de membrana en reposo, o sea, sin excitar, se crea mediante difusión pasiva de iones a través de una membrana selectivamente permeable, que es la membrana citoplasmática. ¿Te acordáis que cuando hablábamos de la membrana decíamos que es impermeable, pero verdaderamente a través de la membrana sí dejamos pasar algunas sustancias, produciendo una separación de las cargas? O sea, voy a tener una carga positiva o negativa afuera y dentro positiva o negativa, dependiendo de en qué momento esté, ¿vale? Los 70 milivoltios es el potencial de reposo de una neurona. O sea, esa es la carga que tiene una neurona. Y necesitamos una carga para generar luego una respuesta, porque si fuera cero, pues sería muy difícil, ¿vale? ¿Bien? Entonces, los electrolitos con los que vamos a trabajar va a ser, por un lado, el sodio y el potasio, que son cationes, o sea, carga positiva, y por otro lado, los aniones, que serían cargas negativas, ¿vale? Que es ahí lo tenéis el cloro, ¿vale? El calcio, digo, cloro. Entonces, el potencial de acción de ese canal de sodio-potasio es, pues bueno, básicamente es la capacidad que va a tener para entrar, entrar ese ion o ese cation a través de la membrana. El equilibrio entre estas partículas no es bueno para la célula porque no podría responder a un estímulo. Lo que he dicho antes, si fuera cero, pues no habría movimiento, ¿no? Si yo tengo, imaginaros, pues una atmósfera de presión en una habitación y una atmósfera fuera de la habitación, aunque abra la puerta, no va a haber intercambio de aire, ¿vale? Entonces necesitamos que haya una carga, una precarga, para que luego se genere ese movimiento. Y entonces lo que necesitamos es un desequilibrio entre el positivo y el negativo. Claro, y eso es lo que hará que unas cosas atraigan hacia un lado y otras hacia otro, ¿eh? La polaridad negativa de la neurona es de 70 milibares en microvoltios. Dentro, ¿vale? Vamos a tener una carga de sodio que va a intentar irse hacia afuera, ¿vale? Y fuera el potasio va a intentar entrar hacia adentro. Entonces el sodio y el potasio serían, digamos, la sustancia, entre comillas,
que más intervendrían en el estímulo nervioso. No es cierto, hay más, ¿no? Pero para que os hagáis idea, ese intercambio de sodio y potasio es lo que más llama la atención, ¿vale? Se despolariza menos de 60 y se hiperpolariza con más de menos 80, ¿vale? Sodio y el cloro. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasa ahí, ¿no? Este esquema lo encontré en internet y la verdad que está súper bien. Porque todo esto que estamos aquí dentro del círculo rojo es lo que pasa dentro de las dendritas. Recordad que el estímulo siempre va de dendrita a axón, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Y lo que sucede, aquí hay un sensor, ¿vale? Un hidrógeno que es positivo y el sodio adentro. Y ese sensor genera un estímulo en esa zona de la dendrita, ¿vale? Bien, entonces ese estímulo que nosotros generamos quizás de despolarización, cuando llega aquí al final del nervio, del axón, pone, ¿siente algo? No, nada, no me ha llegado el sodio. Es cierto, la activación, imaginaros que son eslabones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros provocamos una corriente en una parte de un eslabón, ese eslabón transmite la corriente a otro eslabón, pero va disminuyendo ese potencial. Y al otro eslabón y va disminuyendo. Y a otro eslabón, hasta que al final llega, imaginaros, a mitad del axón. Podría pasar, ¿no? Que la excitación que se genera en la dendrita no llegue a transmitirse al axón. Porque va a haber un intercambio, pero imaginaros que en la dendrita entran 5 de potasio y salen 5 de sodio, por ejemplo, para poner un número, me lo invento, ¿vale? Bien, cuando ese potasio entre, generará una despolarización en el sodio que hay dentro, por eso llegará un momento en que se iguale. Entonces, ese impulso que llega desde la dendrita, a lo mejor a ese axón que dura, que tiene 1 metro, no llega a ese estímulo. ¿Para eso qué necesitamos? Pues mecanismos para no perder esa electricidad. Entonces, por un lado, tenemos las células de Schwann en los axones, bueno, en los axones periféricos, que genera una protección, ¿vale? Es como un aislante, pero pues eso, pues aquí tenéis, del 1, ¿vale? A 20 micras, lo que mide ese axón, pues cada cierto tiempo tenemos unos nódulos, que son los nódulos de Rambier. Entonces, ¿qué hacen esos nódulos ahí en medio sin mielina? ¿Vale? ¿Os vais situando? Sí. ¿Sí? Sí. Y Eva, ¿entra ya? Sí, sí. No. Vale. Es que lo intento con los dos, con el móvil y con el ordenador. El móvil se conecta antes y el ordenador después. Entonces, algunas veces se acopla y por eso me salió enseguida. Bueno, pues no te salga, apaga el volumen, apaga el micrófono y ya está. ¿Vale, Eva? Pero, Ya está. Vale. Entonces, ¿entendéis por dónde vamos? O sea, si tuviese un axón totalmente aislado, el estímulo que llega de una dendrita no es suficiente para atravesar un axón que mide 1 metro. ¿Vale? Entonces nos encontramos que entre mielina y mielina hay un nódulo que está desmielinizado totalmente. ¿Y para qué sirve ese nódulo? Para lo que sirve ese nódulo, que lo que llama propagación, es que cuando entra esa partícula, ¿vale? Y se genera un intercambio de positivo a negativo, esta partícula genera un estímulo cercano, pero este estímulo no puede durar a lo largo de todo el axón. Entonces, lo que sucede, y esto es lo que verdaderamente está sucediendo en todas las neuronas, por ahora en todas las neuronas, luego veréis que no son en todas, pero es que cuando se genera esa despolarización, ese estímulo nervioso, cuando llega el impulso ahí, va a llegar hacia digamos, en dirección al axón donde quiere ir. Pero cuando se está empezando a terminar, al generar otro estímulo aquí negativo, ¿vale? Va a pasar, ¡pum! Y otra vez se mete el negativo. Entonces, va a haber un intercambio de tras. ¿Me seguís? ¿Lo entendéis? Entonces, voy a generar un estímulo en un punto
ese estímulo va a llegar hasta una zona y gracias a esos nódulos donde no hay mielina, podremos volver a despolarizar otra vez esa zona. Y entonces vamos como en cadena. Y sería, yo por lo menos me lo imagino, exactamente lo mismo que los trenes de imanes, no sé si los conocéis. Sí. El desplazamiento de un vehículo a través de imanes sería eso. ¿Por qué acelera? Porque se va generando una despolarización. Entonces, lo que hacemos es que cuando ya una parte ha pasado de positivo a negativo, me encuentro otra parte que vuelve a pasar de negativo a positivo y así sucesivamente. ¿Vale? Y eso llamamos la propagación del potencial de acción. Y es que a través, ¿vale?, de esa mielina, lo que va sucediendo es esa despolarización. Vale, entonces, para ver si lo he entendido. Esto, por ejemplo, nos serviría para saber que nos duele una zona en concreto, para recordar siempre ese movimiento que en esa zona es donde nos está doliendo, por ejemplo. No, sirve para cualquier neurona que sea mielínica. Vale. No, yo era por un ejemplo o algo. Sí, pero cualquier ejemplo, desde mandarle la orden a que se mueva el dedo hasta sentir lo suave que tiene en la cara, cualquier estímulo se genera así. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Bien, y ahora como veis en el esquema os preguntaréis, ¿qué diferencia hay entre las fibras amielínicas y las fibras mielínicas? Porque hay neuronas que son amielínicas, ¿vale? O sea, hay axones que no tienen mielina. La diferencia principal es el tamaño. Normalmente las fibras amielínicas, estoy hablando de una persona sana, son muy cortas, entonces no necesito, ¿vale?, generar un estímulo que atraviese 30 centímetros. ¿Vale? Mientras que las fibras mielínicas sí necesito que el impulso llegue muy lejos. Esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces, por lógica, cuanto más mielina tenga el axón, más rápido va a transmitir impulso. ¿Vale? Entonces, la peculiaridad de los nervios sin mielina es que a menor tamaño, ¿vale?, en menor diámetro, área de escape de carga, pues, claro, es igual a menor necesidad de mielina, es porque el tamaño es muy pequeñito. Entonces, como hay muy poco recorrido, y estamos hablando a nivel microscópico, como hay muy poco recorrido, no tienes problema, porque no te va a escapar. La corriente que va por el axón no tiene recorrido suficiente para perderse. ¿Vale? Imaginaos que estamos hablando a lo mejor de un axón que mide una micra. ¿Vale? En una micra da igual que esté aislado o no, porque no va a perder, no tiene suficiente recorrido para perder ese estímulo. Pero si hablamos de un axón que mide 1 metro, claro, durante 1 metro sí tiene muchísimo recorrido para perder esa polaridad. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces tienen menor tamaño, menor diámetro. Claro, con lo cual, si tengo menor tamaño, tengo menos área de descarga, o sea, de escape de la carga, y necesito menos mielina. Entonces, no penséis que todas las neuronas están mielinizadas. Vais a escuchar muchas veces neuronas desmielinizadas, ¿vale? Digo a nivel fisiológico. Luego hay enfermedades donde la neurona pierde mielina, ¿vale? Pero eso ya sería una enfermedad. A nivel fisiológico encontraremos axones con mielina y axones sin mielina. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí? Sí. Bien, entonces el ciclo de despolarización, ¿en qué consiste? Pues en que tenemos ese potencial que es de menos 70 milivoltios y generamos un estímulo, la entrada de sodio genera una despolarización y cuando se genera esa despolarización, una acción inmediata. ¡Pah! Sube normalmente hasta esos más 30, ¿vale? Y cuando llega aquí, la salida del sodio y entra el potasio, repolarización, con lo cual vuelve otra vez a su potencial de acción en reposo, que es menos 70. Bien, y esta bajada que tenemos aquí es lo que sucede cuando se hiperpolariza la neurona. Entonces, la neurona no es un interruptor que se mantiene excitado mientras se está mandando el estímulo, sino que lo que hace es subir y bajar.
sería como si yo en una casa, en una habitación normal, le doy al interruptor y la luz se queda encendida hasta que apago, ¿verdad? Pues la neurona no hace eso, la neurona lo que hace es que le da al interruptor, lo que pasa es que le da tan rápido que parece que la luz está encendida. Pero necesita apagar y encender, apagar y encender, apagar y encender. Pues eso es lo que hace la neurona. No es un interruptor que se mantiene encendido y la neurona está mandando el estímulo, sino que se polariza, llega, se despolariza y se vuelve otra vez a ese estado de hiperpolarización. Entonces continuamente está ¿vale? Y eso es interesante por la respuesta, si no te iría al máximo. O sea, empezaría a sumar, y te iría a una situación donde evidentemente la célula moriría. Entonces, no, simplemente despolarizamos, ¡fum! Hace su pico y cuando llega a su pico, pues vuelve otra vez a su estado de reposo. ¿Bien? Claro, si el estímulo sigue, ¡pum!, otra vez para arriba y otra vez para abajo. Y si el estímulo sigue, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Está continuamente haciendo esto hasta que el estímulo desaparezca. ¿Vale? Entonces, José, en los calambres, que es cuando nos dicen que nos falta potasio, es porque el estímulo se queda arriba y no hay manera de bajar. No exactamente. El potasio, el problema es la contracción muscular y el impulso nervioso. Se hacen erróneos. Pero no se queda conectado. Nunca se queda conectado a una célula. ¿Vale? Vale. Exactamente. No es... Cuando hay un fallo, esto se queda conectado. No. La célula siempre trabaja así. ¿Vale? Ahora, depende de toda la información que le esté llevando, pues te está dando una respuesta u otra, ¿no? Pero la célula siempre responde así. En reposo se despolariza, ¡fum!, sube y cuando llega a su máximo, pues se repolariza otra vez. Y luego necesito un periodo, que es el post-hiperpolarización, que descansa. Y cuando descansa, vuelve a su estado de reposo. Y si en su estado de reposo otra vez le pega el estímulo, otra vez sube. Lo que no os podría decir a qué velocidad, pero la velocidad tiene que ser casi la velocidad de la luz, ¿vale? ¿Lo entendéis? A ver, no tenéis que estudiar todo esto. Simplemente que sepáis que una neurona funciona así. De potencial en reposo, ¡fum!, la potencial de acción se despolariza y luego cae. Ya está. Si esto es porque sepáis un poco más a nivel microscópico cómo funciona la neurona. ¿Vale? Y entonces, esto sí es interesante. No es que lo sepáis, sino que lo entendáis. Porque no hay que estudiárselo, pero veréis que es fácil de entender. Tenemos este eje cartesiano donde tenemos por un lado el diámetro de la fibra. ¿Vale? O sea, abajo me dice de fibras con un diámetro muy pequeño a fibras con un diámetro muy grande. Y aquí la velocidad de conducción, lo que hablamos el otro día del electromiograma, ¿no? ¿Vale? Pues de 0 a 120 metros por segundo. Vale, aquí tenemos vías aferentes y estas son las vías aferentes. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por la roja. Y nos vamos a ir quizás a las motoras, que son más fáciles de entender a lo mejor. Bien, en la parte alta de este eje cartesiano, esta lámina que tenemos rojo y azul, nos vamos a encontrar en neuronas motoras alfa. ¿Os acordáis que eran las neuronas motoras que inervaban el músculo, verdad? Bien, hacia las fibras musculares estriadas extrafusales, somáticos, placas terminales motoras. Esas serían las células que van a un músculo, ¿vale? Las neuronas que van a un músculo y dicen, mueve el dedo, y tú mueves el dedo. Bien, entonces la relación de velocidad y de diámetro está muy clara. En esa respuesta, yo necesito una respuesta muy rápida y muy lejana. ¿Vale? Necesito una respuesta que sea muy rápida porque ese gesto me puede salvar la vida y además está muy lejos de mi sistema nervioso central. A lo mejor el axón mide 60 centímetros o 40 centímetros. Entonces, ese axón tendría la peculiaridad de que transmitirá la velocidad a una velocidad muy alta, ¿vale? La conducción será muy rápida y tendrá un diámetro muy grande. ¿Lo entendéis? Eso.
Sí. Sí. ¿Se ve? ¿Vale? Entonces, esto quizás es lo más interesante. Esto es para pegar un día la vacilada en el trivial, por si alguna vez os preguntan esto. Pero esto sí, este tema sí quería que lo entendiese un poco para que veáis cómo funciona, ¿vale? Entonces, fijaros que la neurona que más lejos va y que necesita una respuesta muchísimo más rápida, ¿bien? Pues va a tener un diámetro mucho más grande y la transmisión va a ser mucho más rápida. Con lo cual, lo que significa que va a tener muchísima más mielina. ¿Bien? Estas células tendrán más mielina. Claro, a la misma altura tenemos el grupo 1, que el 1A, acordáis que eran los usos musculares, ¿vale? Terminaciones primarias de la muscular, propiocepción, y el 1B de los órganos tendinosos de Golgi, de propiocepción. O sea, sé que tanto las aferencias como las eferencias a nivel musculoesquelético pues van a ser quizás lo que va ya más rápido y los nervios sean más grandes, ¿vale? O mejor dicho, los axones, ¿vale? ¿De acuerdo? Están más mielinizados, eso hace que vayan a una velocidad más rápida, ¿eh? Y que el axón sea mucho más gordo, ¿vale? Porque claro, porque tiene más mielina. Bien, si seguimos hacia abajo, ¿vale? Vamos a las eferentes. Neuronas motoras gamma. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que las gamma son las que dan la información, ¿eh? O sea, la información, son las que reciben la tensión de las fibras intrafusales. Las neuronas gamma son las que contraen las fibras intrafusales, con lo cual ya no me hace falta que sea un estímulo inmediato. Simplemente genero una tensión para luego generar un estímulo. Esas neuronas las vamos a encontrar con menos diámetro, o sea, tendrán un poquito menos de mielina y van a transmitir el impulso un poco más despacio. Porque verdaderamente lo que estoy generando es un estímulo a un grupo de células, 8 o 10 células, para generar una respuesta en el uso. Entonces, eso no me supone salvar la vida ni generar una respuesta muy rápida, simplemente ese estímulo mecánico. Y el grupo 2 de las fibras alfa y beta, de las terminaciones secundarias de los enlaces musculares, que es lo que genera la propiocepción, de los receptores especializados de la piel y tejidos profundos, como el tacto, la presión. Y ya lleváis unos cuantos seminarios hablando de Ruffini, Henkel, Merkel, Pasini y todo eso, ¿vale? Pues esas fibras aferentes y esos receptores van a tener un poquito menos de calibre, o sea, un poquito menos de mielina, y el estímulo va a ser un pelín más lento. Estamos hablando de metros por segundo, O sea, 70 metros por segundo no es nada lento, evidentemente. Pero ya baja un poco esa intensidad. No necesito una respuesta tan rápida, ¿vale? Bien, si nos vamos a la última, que sería este naranja, pues son fibras preganglionales autónomas. Entonces, cuando vimos el sistema autónomo, veíamos que había unas fibras, primero preganglionales y luego postganglionales. ¿Sí? Entonces, esas fibras preganglionales que son autónomas llevan una información, por ejemplo, de mueve el estómago porque estamos haciendo la digestión. ¿Vale? Para esa información no me hace falta una gran velocidad, porque es que el nervio está justo al lado del músculo. ¿Vale? Perdón, justo al lado de la columna. Entonces, como es un recorrido muy corto de columna al ganglio, pues ese recorrido es tan pequeño que no me hace falta que tenga una gran velocidad, ni un gran diámetro de mielina. Entonces lo encontramos donde es quizás casi de los más lentos, ¿vale? Y con un calibre súper fino, muy, muy, muy fino. Claro, tened en cuenta, más o menos calcular que las funciones que hace el sistema autónomo no son de una velocidad exagerada. Sin embargo, el somático sí, necesito salvar la vida, ¿vale? Que yo haga la digestión, o sea, que empiece a hacer la digestión 20
milisegundos antes o después, pues no importa. ¿Vale? Pues esa es un poco la idea, de que según lo que la información que lleve ese axón, pues será más gordo con más mielina o menos. ¿Vale? Las fibras postganglionales es que ya van a su auténtica bola. ¿Bien? ¿Y por qué pasa eso? ¿Vale? Pasa eso porque el nervio está justo al lado del órgano. Entonces, pues, no tengo que tener mielina. ¿Vale? Y la velocidad, me da igual la velocidad lenta o rápido porque es que estoy al lado. Estamos hablando de axones que son milimétricos. ¿Vale? Milimétricos. Y son los plexos que encontramos, por ejemplo, al lado de los órganos. Pues ahí está el plexo hepático, el plexo cardíaco, el plexo gástrico, el plexo renal. Cada órgano tiene su propio plexo. Si recordamos que la inervación de los órganos era totalmente difusa, es por eso, porque los nervios rodean al órgano, tienen un plexo a la entrada y eso inerva. Y eso no me hace falta ni velocidad ni protección, porque son muy cortos y la información que llevan pues no tiene nada de importante, ¿vale? En el aspecto de que si llego un milisegundo después, pues la digestión va a ser exactamente igual, ¿vale? Y esa fibra amielínica del grupo cuarto, de piel y músculo, dolor quemante lento, también dolor visceral, es lo que sucede, por ejemplo, con la temperatura, ¿vale? Que tú no te... Si te está dando el sol, en cuanto te da el sol no te quema, sino que está empezando a notar que está... Oye, qué calor. Uy, madre mía, ya aquí ya hacemos dos calor de la cuenta, es esa sensación, ¿vale? Y el dolor visceral igual. Eso es mucho más fácil de conducir, ¿vale? En esas aferencias, que no lo hemos dicho, terminaciones secundarias que hacen musculares, terminaciones libres, que son las nociceptivas, mucho más quizá importante transmitir, mueve el músculo que te va a matar a la digestión, ¿vale? Pues esa sería un poco la relación. Entonces, a más velocidad, ¿vale? Y más grosor, pues nos vamos más a fibras más esqueléticas, a músculos esqueléticos. Y conforme van disminuyendo el calibre y la velocidad, pues son funciones más autónomas. ¿De acuerdo? Eso es este esquema y es simplemente para que veáis las características, ¿no? De que cuando veáis fibras amielínicas, pues ya estáis pensando en que son fibras o preganglionales, ¿vale? O postganglionales, o dan una información que no me hace falta que sea muy rápida. ¿Vale? Cuando hablamos de fibras mielínicas, pues entonces estamos pensando en ese tipo de axones más largos, que el impulso tiene que llegar más lejos y tiene que ser como más rápido. ¿Vale? Y esto es lo que se mide en un electromiograma, la velocidad a la que se transmite. Entonces, si tienes, por ejemplo, un túnel carpiano, pues ven a qué velocidad se transmite ese impulso. Si el impulso es más lento, a lo mejor es que hay un atrapamiento en ese nervio y eso provoca que el estímulo no llegue a la velocidad que tiene que llegar. ¿Vale? Eso ya serían nervios, no axones. Pero para que llevemos esto un poco a algo práctico. Cuando llegue alguien con hernia de disco, así fuerte, veréis como a casi todo el mundo le hacen un electromiograma. ¿Vale? No en el momento de urgencia, pero sí le hacen un electromiograma para ver si verdaderamente hay una afectación del nervio o no. ¿Eh? Y eso es importante, porque algunas veces la hernia solo comprime el nervio y otras veces daña al nervio. Entonces, cuando se genera un daño, ya el impulso es más lento. Y aun quitando el problema, el daño ya está hecho en el nervio y la velocidad es menor. Entonces, hay veces que en algunas lesiones ya el nervio se queda dañado, ¿vale? Y genera un impulso más lento. ¿De acuerdo? Bien, y ahora entendéis un poco la necesidad de la mielina, ¿vale? Para transmitir ese impulso o fibras amielínicas que son tan pequeñitas que no se va a escapar por ningún lado. Bien, ¿se entiende? Sí. 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 ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este tema es simplemente
bueno, una característica más microscópica de las estructuras que forman ese movimiento, ¿vale? Y que veáis como es interesante conocer, pues, qué es la mielina, qué es amielínico, y que veréis muchísimas veces fibras amielínicas. Pues ya sabéis que son esas cortas y que normalmente son somáticas, perdón, autónomas, ¿vale? Muy bien. Vamos a hablar un poco de la sinapsis y lo dejamos, que es que tengo clase ahora a las 9. Bien, la sinapsis ya sabéis lo que es. Una sinapsis es el lugar en el que se transmite la respuesta eléctrica de una célula a otra, ¿vale? Es la unión entre dos células. Algunas neuronas se comunican utilizando una transmisión eléctrica, química o las dos. Y recordar que es un espacio virtual, que no hay un contacto. En la eléctrica, unas proteínas intermembranosas denominadas conexones forman unos canales que permiten el flujo de iones entre las células, facilitando la transmisión de la corriente. Simplemente que sepáis eso. Y en la química, la liberación de un neurotransmisor por una neurona da lugar a un estímulo eléctrico de la célula presináptica. Esto está mal. No, porque la liberación de un neurotransmisor por una neurona da lugar al estímulo eléctrico de la célula postsináptica, o sea, a la siguiente. ¿Vale? Pero bueno, esto es lo que hablamos de neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores me sirven para mandar información de una neurona a otra. Y ahí es, por ejemplo, donde entran muchísimos medicamentos, la epidural, ¿qué más? Cuando cortamos el nervio, ¿no? Pues ya no notamos nada, todas esas cosas. Bueno, entonces, en la química, este proceso ya lo tenéis en el electro, pero bueno, es un poco para explicarlo. Entonces, esa despolarización alcanza, ¿vale?, al botón, ¿no?, a ese botón sináptico donde provoca la apertura de los canales de calcio. El calcio es fundamental para el impulso nervioso. Es muy, muy importante, ¿no? Aunque normalmente la gente asocia el calcio a los huesos, verdaderamente quizás el calcio del hueso es que es el almacén del hueso, pero se utiliza para muchas funciones. Entonces, en el estímulo nervioso es muy importante el calcio. ¿Bien? La entrada de calcio da lugar a la liberación de ese neurotransmisor almacenado en la vesícula presináptica a la hendidura sináptica. Claro, esa hendidura sináptica se une a los receptores específicos de la membrana, ¿vale? Entonces, creo que os lo expliqué como los juegos de los niños, donde tengo una esfera con círculos, triángulos y cuadrados, ¿no? Entonces el niño tiene que coger un triángulo y meterlo por el triángulo, pero el triángulo no cabe por el cuadrado. Pues cada neurotransmisor tiene un receptor en la membrana específico para esa neurotransmisión, ¿vale? Entonces la unión del neurotransmisor produce cambios en el potencial de la membrana postsináptica y eso generaría otro estímulo que se sigue transmitiendo, ¿vale? Entonces, resumiendo, una neurona se excita, llega el impulso hasta los botones sinápticos, las vesículas donde están los neurotransmisores se abren, esos neurotransmisores se transmiten y cuando llegan a tocar la célula de la siguiente, la membrana de la siguiente neurona, si esos neurotransmisores excitan a esa membrana, se producirá otra vez el intercambio de potencial, ¿vale? Bueno, tenemos excitadores e inhibidores dependiendo, ¿no? La transmisión química puede dar lugar a una excitación o inhibición, como resultado de la entrada de sodio o de cloro, ¿vale?, en la membrana postsináptica respectivamente. Muchas veces necesitamos uno que excite y otro que inhiba, eso nada más, ¿vale? Y la unión con el músculo, cuando ya esa neurona llega al músculo, entonces ahí se forman lo que normalmente antes llamamos placas motoras, ¿vale? Que lo que ese término sería la unión entre el axón y la fibra muscular, ¿vale? Entonces las neuronas motoras son nervios deferentes, ya sabéis lo que es, ¿vale? Y se comunican con la fibra de músculo esquelético a través de esas sinapsis especializadas conocidas como placas motoras.
lo de placa terminal motora supongo que será ahora nuevo o más especializado, ¿vale? Entre los distintos tipos de neuronas motoras, la más frecuente es la neurona motora alfa, porque es la que inerva el vientre del músculo, ¿vale? Y este sería el esquema de cómo llega ese axón y toca a esa fibra. Entonces, ¿os acordáis de los túbulos T que teníamos por ahí? De la fibra, genera una entrada gracias a esa membrana. Esos túbulos generan una entrada que entre más profundo a la célula y eso generará un estímulo más rápido, ¿vale? Pues esto sería el axón con su mielina, ¿vale? Con ese nódulo y al final, pues esos botones, esas vesículas que soltarán unos neurotransmisores que excitarán a la fibra muscular y eso provocará una contracción del sarcómero, ¿no? ¿Ves? Pueden formar múltiples uniones neuromusculares en depresiones del sarcolema, membranas de la célula muscular, de las fibras musculares. Esto significa que cada neurona motora alfa puede inervar varias fibras musculares. Sí, cada una de ellas está inervada solo por una neurona, exactamente. Un conjunto de fibras musculares, olvidaros de las intrafusales, ¿eh? Olvidaros de eso ahora mismo, estamos con la alfa. No necesito un axón para cada célula. No, un axón puede excitar varias células musculares. Es un ahorro de energía, claro. Si yo tengo un cuádriceps y tuviese que tener axones para cada fibra de mi cuádriceps, necesitaría muchos axones. Entonces, lo que hace que cada axón puede excitar a varias células musculares. ¿Sí? Pero cada célula muscular está excitada solo por un nervio. Bueno, vamos a decir un axón. ¿Vale? Y una neurona motora alfa y las fibras que inerva forman la unidad motora. Entonces, imaginaos que yo tengo un músculo con 100 fibras, no necesito 100 axones. A lo mejor, si reparto 10 fibras por cada axón, necesito solo 10 axones para inervar todo el músculo. Me ahorro esa energía. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que sacar en conclusión. De que un solo axón puede excitar varias fibras. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es el neurotransmisor más famoso en este tipo de enlaces? La acetilcolina, ¿vale? Que es un nombre un poquito raro, pero ese sería el neurotransmisor más frecuente. Al igual que eso de las neuronas, potenciación de neuronas, produce esa entrada para abrir el botón, lo que es, da lugar a esa liberación. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, quedaros con las características de despolarizar una neurona. ¿Para qué sirven los nódulos de Rambier? Que es para transmitir ese impulso. Y la característica de que cuanto más mielina tenga, más velocidad de transmisión tiene la célula. Y ese axón principalmente va a ir a las vías aferentes y eferentes de los músculos esqueléticos. ¿Vale? Bien. Es que tengo clase, por eso lo voy a dejar aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, bien. ¿Se entiende todo, más o menos? Sí. ¿Sí? Entonces, este tema, no sé si agobiáis un poco con tanta terminología un poco más rara y todo eso. No es para estudiarlo ya a muerte, simplemente para que estudiemos a lo mejor, entendamos cómo el sistema nervioso y el sistema muscular se unen. Pues primero hemos visto cómo funciona una neurona, cómo se transmite ese estímulo, y ahora vemos cómo el músculo, ¿vale?, recibe la información de esa neurona y es capaz de contraerse. Ya está. Esa es la idea de todo esto. ¿Vale? Pero que es cierto que muchas veces pues, la gente piensa, por ejemplo, cuando está leyendo y lee fibra amielínica, dice, uy, esto está mal, o esto tiene que ser patológico. No. Hay axones que son amielínicos en nuestro cuerpo. Porque cuando nos digan amielínico, que sepáis que esto es lento, una función no muy rápida, ¿vale? Y acordaos del ejemplo del estómago. Me da igual hacer la digestión 1 milisegundo antes o 1 milisegundo después. Pero
quitar la mano porque me quemo, no me da igual. ¿Vale? Cuanto más tiempo tarde el impulso en llegar, más heridas voy a generar. ¿Vale? ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Sí? Muy bien, pues me voy corriendo que tengo los de quiromasaje con la puerta cerrada y estarán todas en la puerta porque además tienen examen hoy, con lo cual estarán un poquito histéricos. Muy bien, pues nada, voy a dejar de grabar.